Video vamos a trabajar la clase 1.2 de la unidad 3 que tiene que ver con la ecuación de un lugar geométrico. Se nos está pidiendo que deduzcamos la ecuación que determine el lugar geométrico de los puntos cuya distancia al punto 0,2 es igual a la distancia al punto 4,0. Para resolverlo, lo primero que vamos a hacer es tomar los puntos. Tenemos el punto A, 0,2. Entonces nos ubicamos 0 en X, 2 en Y. Aquí tendríamos este punto 0,2. Luego tenemos el otro punto que es el 4,0. Ubicamos dicho punto entonces y aquí tendríamos 4,0. Y ahora nos está pidiendo que encontremos la ecuación que tenga la misma distancia. Entonces nosotros sabemos que la distancia más corta entre dos puntos es la recta que los une. Unimos entonces dicha recta. Entonces pasamos la recta que va de este punto a este otro punto. Ahora bien, observamos también que de aquí a acá, donde exactamente es la mitad, vemos que es ahí donde hemos colocado el punto de negro, que es el punto 2,1. Ahí vemos que tienen la misma distancia, pero ahí hemos considerado solamente una ecuación que hemos dicho va a tener la misma distancia, un caso, por decirlo así, que va a tener la misma distancia. Pero observemos que nosotros podemos seguir considerando para el caso, suponemos que se ha trazado por acá una línea. Yo voy a colocar de aquí, vamos a ver, 1, 2, 3 espacios aquí. Lo he tomado de manera arbitraria. Entonces tomamos 3 espacios. Vamos entonces a tomar también de aquí 3 espacios. Bueno, vamos a asumir que tiene la misma distancia. Entonces, asumiendo que tienen la misma distancia, nosotros a ese punto que hemos tomado al azar le vamos a llamar un punto X, Y y vamos a deducir dicha ecuación. Como resulta que nosotros queremos saber cuál es el lugar geométrico que la distancia del punto A al punto P sea igual a la distancia del punto P al punto B, entonces hacemos esa igualdad y ahora encontramos qué forma tendría la distancia para cada uno de los casos. Como resulta que la distancia de un punto a otro se define como la raíz cuadrada de la resta de su componente, entonces la distancia de A a P va a ser la raíz cuadrada de el valor de X, que es 0, menos el valor de X en el primer punto, que es 0, y el valor de X en el segundo, que es dicho valor. Bueno, entonces sería 0 menos X al cuadrado más 2 menos Y al cuadrado. Esa va a ser la distancia de A a P, que esto sería equivalente a tener X al cuadrado más 2 menos Y al cuadrado. Ahora la distancia del punto P al punto B va a ser igual la raíz cuadrada de X menos 4 al cuadrado más Y menos 0 al cuadrado, que sería equivalente a tener X menos 4 al cuadrado más Y al cuadrado. Y ahora igualamos ambas distancias y decimos entonces que la raíz cuadrada de X al cuadrado más 2 menos Y al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de X menos 4 al cuadrado más Y al cuadrado. Si elevamos ambos al cuadrado, vemos que se van a eliminar las raíces, quedándonos entonces solo X al cuadrado más Y menos 2 al cuadrado igual
a x menos 4 al cuadrado más y al cuadrado. Observemos que este y menos 2 en el paso anterior estaba como 2 menos y al cuadrado, pero ese es equivalente a tener y menos 2 al cuadrado. Y ahora hacemos el desarrollo del cuadrado de la diferencia. Entonces bajamos el x al cuadrado. Aquí me quedaría el cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado, que es 4. Y de igual forma aquí hacemos el desarrollo, me queda x al cuadrado menos 8x más 16 más y al cuadrado. Y vemos que x al cuadrado con x al cuadrado, por estar en miembros diferentes y ser iguales, se eliminan. De igual forma y cuadrado con y al cuadrado. Y bueno, bajando lo que nos queda sería menos 4y más 4 igual a menos 8x más 16. Si nos fijamos, solo nos aparecen valores con exponente 1, es decir, que son lineales. Y aparecen la x y la y, además de los números. Entonces pasamos todo al lado izquierdo. Me queda 8x menos 4y más 4 menos 16 igual a 0. Y a 4 le restamos 16. Me queda 8x menos 4y menos 12 igual a 0. Observemos que lo que hemos obtenido tiene la forma ax más by más c igual a 0. Que eso, según la clase 2.5 de la unidad número 2, significa que es una línea recta, lo único que está en forma general. Si sacamos de factor común el 4, nos queda 4 factor común de 2x menos 2, bueno, menos y menos 3 igual 0. Entonces sería 2x menos y menos 3 igual a 0. Ese sería ya más reducido, y para graficarlo, al despejar y me queda menos y igual a menos 2x más 3. Entonces y es igual a 2x menos 3, y esa sería la ecuación para poder graficar dicho lugar geométrico. Bien, graficamos entonces la ecuación y igual a 2x menos 3. Bueno, el intersecto sería menos 0, menos 3, entonces pasaría por acá por este punto, y la pendiente que es 2, ¿verdad? Entonces diríamos un desplazamiento acá, 2 en y. Entonces aquí tendríamos el otro punto, y ahora utilizamos la recta que pasa por dichos puntos y trazamos la gráfica. Ahora se debe verificar que en efecto pasa precisamente por la mitad, ¿verdad?, de esa distancia. Entonces aquí vemos que de este punto acá es la misma distancia que de este punto acá. Entonces ahí podemos ver nosotros que si trazamos segmentos me va generando la misma distancia. Cualquier segmento o línea recta que yo vaya trazando me va a generar la misma distancia en ambos casos. A manera de conclusión, vamos a decir que para deducir la ecuación que determina un lugar geométrico, con condiciones específicas, lo que vamos a hacer nosotros va a ser plantear la ecuación que cumple las condiciones requeridas pero en este caso va a ser aplicando conceptos de distancia entre puntos. En este caso utilizamos distancia entre puntos, entre punto y recta, etc. En el ejemplo nos dice que deduzcamos la ecuación que determina
el lugar geométrico de los puntos cuya distancia al eje X es siempre igual a la distancia al punto A 0,2. Aquí tenemos el eje X, aquí tenemos el eje Y. Y nos está diciendo que nosotros tenemos un punto que lo vamos a representar como A 0,2 y la distancia que vamos a obtener va a ser al eje de las X. Vamos a representar el eje X y lo vamos a representar de morado acá. Entonces prácticamente lo que me está diciendo es, por ejemplo, si yo tengo la distancia del punto 2 unidades hacia acá, entonces también tengo que considerar 2 unidades del eje X hacia ese punto de la siguiente manera. Y dicho punto es el que yo voy a representar acá. La distancia de este punto a este tiene que ser la misma. De igual manera, si yo tomo una distancia que lo puedo representar, bueno, bajo una medida cualquiera, suponiendo que yo tomo 3 del punto 1 al punto 3. Entonces también tengo que tomar 3 espacios de aquí hacia acá. Y serían 3 espacios para que las distancias sean iguales. Entonces esta distancia para acá también va a ser iguales. Vamos a llamarle a este punto el X, Y. A este punto le vamos a llamar A y donde toca al eje de las X le vamos a llamar Q. ¿Quién va a tener las coordenadas X, 0? Eso nos va a ayudar para deducir nuestra ecuación. Si nos fijamos nosotros cuando nos desplazamos sobre el eje de las X, el punto medio que pasa por 0,1 cumple dicha condición. Ahora bien, tomando entonces el P de X, Y, vamos a decir que la distancia del punto P al punto Q tiene que ser igual a la distancia del punto A al punto P, por la condición que hemos definido. Ahora bien, veamos cuál es la distancia del punto P al punto Q. La distancia del punto P al punto Q es esta distancia para acá. Y como solo restamos las componentes, entonces vemos que eso es la raíz cuadrada de x menos x, ¿verdad? X menos x al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Entonces esa distancia va a ser, tendríamos 0 al cuadrado más y al cuadrado. Y esto vemos que sería la raíz cuadrada de y al cuadrado, el que vamos a definir como el valor absoluto de y. Eso es porque recordemos que puede ser positivo o puede ser negativo. Ahora, la distancia del punto A al punto P es la raíz cuadrada de las restas de las componentes 0 menos x al cuadrado más 3 menos y al cuadrado. Que esto es equivalente a tener x al cuadrado más y menos 3 al cuadrado, que según lo que se vio en el problema inicial. Eso va a ser igual entonces a, bueno, solamente lo reescribiríamos, ¿verdad? X al cuadrado. Y aquí podemos hacer el desarrollo del binomio, que sería y cuadrado menos 6y más 9. Como resulta que las distancias son iguales, la de P a Q es igual a la distancia de A a P, entonces vamos a tener que la norma de y va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado menos 6y más 9. Y pues lo que hacemos es elevar al cuadrado, entonces tendríamos y al cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos 6y más 9. Entonces me queda y al cuadrado igual a x al cuadrado más y cuadrado menos 6y más 9. Y vemos que este y cuadrado lo puedo eliminar con este y cuadrado. Y pasamos todos los miembros al lado izquierdo. O mejor dicho, solo en una sola
igualdad. Entonces aquí me queda x al cuadrado menos 6y más 9. Despejando y, nos queda menos 6y igual a menos x al cuadrado menos 9. Entonces y es igual a menos x al cuadrado sobre menos 6 más menos 9 sobre menos 6. Y es igual entonces, y aquí nos quedaría una observación aquí vamos a tener que este vale 2, este vale 2, entonces aquí va a ser 4. Y por lo tanto todo lo demás me cambia 4, 4, 4. Aquí también sería 4. Aquí sería 4 y aquí pasaría a 4, igual de acá. Entonces eso sería igual a un cuarto de x al cuadrado más 9 cuartos. Y pues en este caso, bueno, perdón, aquí sería también 4. 4, entonces aquí sería 4, 4, 4, 4 y sería 4 entre 4 igual a 1. Más 1. Por lo tanto, vamos a decir que el lugar geométrico va a ser una parábola que tiene por ecuación x al cuadrado menos 4y más 4 igual a 0. Entonces, si nosotros hacemos el trazo acá, veamos que el conjunto de puntos van a ser todos aquellos puntos que van en esta forma, de esta manera. Y así se nos va generando la parábola, que sería la gráfica de esta ecuación. Entre los problemas a resolver vamos a hacer el número 1 y el número 2 de la lista. Hasta un próximo video.